Muy buenos días, gente, espero estén teniendo un excelente día jueves. Pasamos a lo que viene siendo el equipo con el cual, gente, llegamos al rango experto. Y déjame decirte que fueron en 3 días 450 puntos. Así que el equipo está buenísimo, está buenardo, gente, de nuestro buen amigo y hermano Humita de Queso, el carnalito, el cual, gente, siempre te trae calidad en sus equipos. Y créanmelo, necesitas pasarte a ver sus directos donde saca estos equipazos, gente. 450 puntos, no se dicen fácil, pero son obtenibles. Así que él está lo que viene siendo en las plataformas de Facebook y TikTok, gente. Así que cuando tengas la oportunidad, pásate, que él hace directos todos los días en Facebook y TikTok. Pero bueno, gente, ¿en qué compone el equipo? Es ni más ni menos que un triple volador donde vemos a Dragonite, vemos a lo que viene siendo Togekiss y también vemos a Gyarados. Aquí, ¿cuál va a ser la función? No llevamos fuerza bruta, llevamos el cargado de vendaval, que créanmelo, gente, nadie lo ve venir, nadie lo espera. También llevamos en su sede habitual lo que viene siendo este Togekiss, y no menos importante a este Gyarados, que lleva el cargado de Cascada, Agua Cola y Enfado. Así es, gente, dos cargados que los rivales no están esperando. Créanmelo, es calidad pura este equipazo. Pero bueno, después de tanto hablar, gente, quiero invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso me ayuda un montón, gente, ya que más del 80% de la gente que ve estos videos no está suscrito, y eso me ayuda mucho, me ayuda demasiado. Pero bueno, gente, pasamos a lo que viene siendo los combates y te voy a explicar lo que viene siendo el problema del equipo. Es ni más ni menos que un Magneson atrás. Magneson se vuelve un problema tangible, gente, ya que le pega a los tres, literal, le pega a los tres Pokémon que tenemos aquí en el equipo. Y ¿cómo lo manejas al Magneson? Sencillo, con lo que viene siendo nuestro Dragonite. Es vital el que Dragonite se esté enfrentando a lo que viene siendo Magneson, debido a que es el único que le hace daño neutro, ya que pues es súper eficaz a lo que viene siendo Togekiss, y es doblemente efectivo los voltiocambios a nuestro querido y amado Gyarados. Así que hay que estar cuidando cómo es que manejamos. Bueno, los rivales le hacemos creer que estamos llevando el cargado de fuerza bruta con nuestro Dragonite. Baiteamos 2 veces. Obviamente en el match hay que estar cuidándonos de lo que viene siendo los baiteos. Ahí ya va a depender de tu instinto de maestro Pokémon para saber cuándo es que te va a baitear y cuándo es que va a aventar un Voltio Cruel a Dragonite. Pero créanmelo, es manejable siempre y cuando sepas escudar a tu querido Dragonite. Si no, hay que procurar que ya el rival no tenga escudos para enfrentarse con lo que viene siendo Togekiss, el cual, gente, tiene lanzallamas, y eso es súper eficaz a lo que viene siendo ese Magneson, porque Magneson no es como que sea muy tanque. Así que, gente, ya les expliqué. Vamos a pasar a lo que viene siendo los combates, donde nos estamos terminando una batalla en donde nos llevamos la victoria, y pasamos al siguiente match, donde, damas y caballeros, es justamente del que estamos hablando. Aquí vamos a estar primeramente basiqueando. Nuevamente les digo, hay que buscar el hacerle creer que tenemos fuerza bruta para hacerle gastar los escudos. Aquí ya invirtió el primer escudo, él va a seguir farmeando y nosotros vamos a hacer la misma jugada, hacerle creer que tenemos fuerza bruta y que el primero fue un baiteo para seguir con el segundo baiteo. Aquí ya sacamos lo que viene siendo el escudo, avienta Voltio Cruel. Estamos en desigualdad, es verdad, pero es todavía manejable el combate. Aquí entra con ni más ni menos que Gudra, que cuidado, gente, hay gente que está llevando a Gudra con lo que viene siendo onda tóxica, el cual, gente, le pega súper eficaz a lo que viene siendo nuestro querido y amado Togekiss. Aquí pasamos y vemos lo que viene siendo
el match. Ya nos llevamos a lo que viene siendo su querido y amado Gudra. Él se regresa con lo que viene siendo Magneson. Nosotros inmediatamente lanzamos lo que viene siendo lanzallamas para empezar a generar presión. Presión de la buena, presión que te mete tu pareja cuando te está pidiendo que le compres lo que tanto quiere. Aquí pasamos y vemos lo que viene siendo a nuestro Dragonite, el cual va a estar lanzando un Garrita Dragón, el cual va a ser muy cercano tirarlo, gente. Tristemente no lo pudimos tirar. Aquí empezamos y vemos lo que viene siendo nuestro querido Gyarados contra su querido Dragonite. Está complicándose el match, pero para esto mismo tenemos a nuestro Gyarados con enfado, gente, el cual nos avienta un vendaval que dolió bastante, pero ahora sí ya está en margen de un enfado, el cual, gente, no lo va a ver venir, el cual lo conectamos y nos despachamos a su Dragonite. Ya iba a decir casi, Raxito manqueando hasta las narraciones. Para aquí recibimos un disparo espejo que lo aguanta con las justas nuestro Gyarados y nos da la victoria. Aquí pasamos al siguiente match y este combate, gente, tristemente no nos salió como queríamos. Esténse atentos porque hay que estar siempre asegurándose que cuando vayas a pelear no tengas cosas pendientes por hacer. Aquí nos hicieron una llamada y tristemente ya no pudimos jugar como queríamos. ¿Cuál era nuestra vaina? Hacerle creer, aquí ya tenemos hacerle creer que teníamos fuerza bruta. Nos marcaron y tristemente nos comimos un romperrocas. Y ya el rival está haciendo lo suyo, pero está ya muy complicado lo que viene siendo el combate, donde tristemente nos comieron a lo que viene siendo nuestro Gyarados. Ya está de más lo que les digo. Ya que pues una vez adelanto, esto fue una completa derrota. Tristemente no supimos cómo pudimos haberle manejado, ya que pues estaba algo complejo el match, pero era todavía manejable. El equipo me gustó bastante, gente. Empezamos en 2400 en esto de estar probando equipos y estar viendo qué traíamos para el canal. Y nos topamos esta belleza de equipo de nuestro buen hermano Humita de Queso, el cual, gente, hermoso. Y nadie ve venir un vendaval, nadie ve venir lo que viene siendo un enfado de parte de Gyarados. Y así nos llevamos victorias donde los rivales ya mejor salían del combate. Pero bueno, pasamos al siguiente combate donde vemos un mirror match, el cual, gente, los dos estamos pegándonos fuerte con lo que viene siendo los Drago Aliento y vamos a estar viendo lo que viene siendo el cargado de parte del rival. Él va a estar usando su Garrita de Dragón. Yo invertí mi escudo, quiero mantener la ventaja del cambio. Y va a entrar ni más ni menos que este querido y amado Snorlax. Que acuérdense, si vas a llevar Snorlax, tiene que ser Best Body para que el nivel 51 te dé un mejor margen en los combates. Aquí ya despedimos a lo que viene siendo nuestro querido y amado Dragonite, que, gente, estuvo haciendo su chamba bien fuerte, hacía caer hasta los mismos hadas. Aquí ya está algo tocado, pero es tanquísimo lo que viene siendo ese Snorlax. Yo lo sé, él lo sabe. Y vamos a estar viendo que ni más ni menos nos avienta un golpe cuerpo, el cual hizo bastante daño lo que viene siendo nuestro querido y amado Togekiss. Va a aventar lo que viene siendo otro golpe cuerpo. Entra ni más ni menos que Excadrill y nos lo vamos a comer a básicos, ya que al entrar su avalancha, nosotros lo podemos dejar pasar tranquilamente, no hay presión de nada. Él se dio cuenta y este es un completo GG por parte de lo que viene siendo nuestro rival. Y pasamos a ver el tremendo 4-1, gente. Nos topamos ni más ni menos que de recompensa Racing. Yo no sé si tú, pero yo extraño que salieran más seguido lo que viene siendo los legendarios en GBL, gente. Ya son muy esporádicos y antes yo me acuerdo que hasta me tocó sacar 1 o 2 shinies por GBL de legendario. Aquí ya llegamos a lo que viene siendo nuestro ranguito experto, gente. Ganamos cerca del rango leyenda. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo el siguiente match, donde nos enfrentamos a lo que viene siendo Annihilate y entra Metagross. Nosotros aquí inmediatamente entramos con lo que viene siendo Gyarados. ¿Por qué Gyarados? Porque hace bastante daño los cascadas a este Metagross. Yo lo sé, él lo sabe. Por eso va a estar sucumbiendo a lo que viene siendo su Metagross.
y es lo importante y lo bueno que lo vimos aquí y no contra nuestro Togekiss. Aquí va a estar aventando otro puño meteoro, aquí ya lo tenemos que escudar, gente, pues si duele, a la larga si duele, y vamos a estar despachándonos a Metagross. Vamos a ver con qué regresa y entra ni más ni menos que Magneton Oscuro. Completo peligro para nuestro equipo. Estamos en igualdad de escudos. Aquí nosotros aventamos una guacola. Daño es daño, gente. Así que tenemos que jugárnosla. Aquí va a estar dejando pasar lo que viene siendo el cargado. Nosotros vamos a estar inmediatamente lanzando un garrito dragón, ya que está a margen del mismo. Y el rival saca el escudo. A mí me sirve. Y vamos a estarnos llevando lo que viene siendo ese querido Magneton, el cual, gente, ya no tiene mucho por hacer más que llevarse a nuestro querido Dragonite. Se aguantó con un PS de vida, gente. Entramos con lo que siendo nuestro Togekiss. Y el chiste se cuenta solo, porque va a lanzar lo que viene siendo Hubo la Sombra. No pasa nada, lo aguantamos medianamente bien. Aquí ya vemos que el rival se dio cuenta que no tenía nada por hacer y nos llevamos la victoria en este combate. Y vamos cerrando con broche de oro. Aquí Gyarados contra nuestro querido Dragonite. ¿Por qué te quedas, Raxo? Porque se lo lleva a Gyarados, nuestro Dragonite. Yo por un momento llegué a pensar que no, pero sí, efectivamente en Liga Master se come Dragonite a lo que viene siendo ese Metagross. Y ahí Raxito le digo que nomás allá buscando cómo manquear en las narraciones. Aquí ya él hace el cambio, se dio cuenta que iba a perder a su Gyarados. Nosotros vamos a estar aventando un garrito dragón con lo que viene siendo nuestro Dragonite. Él saca el escudo, todos piensan que va con fuerza bruta. Y vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro Togekiss. ¿Para qué entras con Togekiss? Para guardarme a lo que viene siendo mi querido y amado Gyarados, porque es un excelente cerrador, gente, con cascada y enfado. El chiste se cuenta solo. Aquí vamos a estar viendo que el rival va a estar lanzando su carrero de golpe cuerpo. Nosotros vamos a estar aguantando con el pecho. Aquí sacamos el escudo. Ahí Raxito, digo que no pone atención al combate. Vamos a estar viendo que entra ni más ni menos que Gyarados, el cual, gente, ya va a ser la función de tirar a nuestro Togekiss, pero aún así lo aguantamos. Nos regaló lo que viene siendo energía. Estamos tocados, es verdad, pero tenemos a Gyarados intacto y entra ni más ni menos que su Excadrill, el cual, gente, nada más vino para decir hola, compadre, y adiós. Al ver a nuestro Gyarados ya no hay nada por hacer, no hay escudos. Él va a hacer su mayor esfuerzo, pero como que tenemos esa manía de que si ya sabemos que perdimos el combate, el hacer mayor daño posible, esperando que se vaya el internet, se le pase algo a lo que viene siendo el rival, para hacer todavía cositas las cuales ya no va a poder hacer. Entra Snorlax, golpe cuerpo, despachamos a lo que viene siendo Snorlax con una guacola y con un cascada o dos más. Nos llevamos la victoria ante lo que viene siendo ese rival. Pasamos al último combate, pero vamos a pasar al siguiente combate, donde vamos a estar viendo Primarina contra lo que viene siendo nuestro querido Dragonite. Y si tienes dudas, con encanto, aún así llegamos a un vendaval con nuestro Dragonite, el cual, gente, va a estar pegándole duro a lo que viene siendo ese Primarina si no escuda el vendaval. Aquí vamos a estar viendo que llegamos al vendaval y vamos a tirar el vendaval, gente, el cual conecta el daño. Y díganme ustedes si a poco no es hermoso ver todo ese daño conectado. Aquí vamos a ver que entra ni más ni menos que Metagross. Peligro para nuestro Togekiss, pero nosotros vamos a estar haciendo la entrada de lo que viene siendo nuestro Gyarados. Ahí aventamos un garrito dragón para hacer el mayor daño posible. Y vamos a estar viendo que el rival se está quedando, avienta su puño meteoro. Y vamos a estar viendo la entrada de lo que viene siendo su Annihilate. Nosotros nos quedamos con lo que viene siendo nuestro Togekiss, el cual ya no tiene nada que hacer contra lo que viene siendo su Metagross, pero sí contra Annihilate, el cual tenemos que quitárnoslo de encima, porque puede significar peligro para nuestro Gyarados. Aquí vamos a estar viendo que entra Metagross nuevamente, gente, y vamos a estar lanzando un lanzallamas, el cual tiene que escudar, obviamente, si no iba a ser bastante el daño que iba a recibir, pero el rival se dio cuenta y ya no tenía nada por hacer. Y pasamos al último combate, donde vemos a Excadrill contra nuestro querido Dragonite, el cual, gente, nuevamente la estrategia, hacerle creer que traemos fuerza bruta. Tiramos el garrito dragón hasta el excelente, que sabemos que lo va a escudar.
no tenía no sabía que no tenemos fuerza bruta y los rivales no se dan cuenta de eso, y eso es un completo alivio para nosotros porque son escudos ya gratis que nos da nuestros rivales. Aquí vamos a estar viendo que avienta su avalancha, tenemos que escudar obviamente, gente, nos iba a estar doliendo bastante, y aventamos lo que viene siendo el segundo garra dragón, haciéndole creer que es fuerza bruta. El rival ya lo deja pasar, no quiere invertir su último escudo, nosotros tenemos que dejar ir a nuestro dragonite que hizo su chamba, gente, hizo su chamba de una manera hermosa, preciosa, y vamos a estar viendo que nuestro Gyarados entra para farmearse lo que viene siendo ese Excadrill. El rival entra con dragonite y no sabe la que le espera, no sabe la que le espera, porque inventamos lo que viene siendo un tremendo enfado, y si no le escuda, ay cuacua, qué hermoso, qué maravilloso. Tristemente lo vio venir, gente, no pudimos conectar ese enfado. El rival lanza su cargado, nos la vamos a jugar de todas a todas con Togekiss, el cual recibe el vendaval, ya no tiene energía lo que viene siendo ese dragonite, y tenemos completo control del combate. Tú dirás, pero significa que pueden darte la vuelta. No, señor, los alas de acero no es como que nos vayan a preocupar, y a la entrada de lo que viene siendo su Annihilate, nosotros vamos a estar conectando el lanzallamas, que es el mayor daño que puede estar haciendo nuestro Togekiss, el cual, gente, ya miren ustedes, quedó lo que viene siendo un encanto. El rival se dio cuenta y se rindió, así que agradecemos bastante a nuestro buen amigo y hermano Humita de Queso que hizo este equipo, gente, y vayan y síganlo, gente, y vayan a ver sus directos. Yo soy Raxo, nos vemos hasta la próxima. Saluditos, bandita.